Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión meridiana del Noticiero Televen. Les saluda Claudia Hernández. Un placer acompañarles como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. El COVID sigue ganando terreno en Venezuela. Por tercer día consecutivo se contabilizaron más de 1.000 nuevos casos para superar los 30.000 contagios. El balance oficial fue presentado nuevamente en redes sociales. A través de la publicación de láminas se informó que Venezuela superó la barrera de los 30.000 contagios de COVID-19 con 30.369 casos. El jefe de gobierno de Caracas y constituyente Darío Vivas falleció a sus 70 años este jueves por causas relacionadas con COVID-19. Así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab. A través de su cuenta en Twitter, Saab confirmó la muerte de Darío Vivas, a quien destacó como un compañero de valientes luchas en defensa del pueblo. Recordemos que Vivas había anunciado el pasado 19 de julio que padecía la enfermedad y por lo tanto se encontraba aislado en un centro médico. En los últimos 4 días, el mundo ha registrado más de 29.000 fallecidos por COVID-19. En general, la lista de víctimas fatales se ubica en 760.000. Los contagios tampoco han parado. Hay casi 21 millones de positivos, 5.250.000 de ellos ubicados en los Estados Unidos. Aunado a esto, autoridades francesas declararon hoy a París como zona de alto riesgo por los rebrotes. Vamos con Harry Monseguilemán, quien nos tiene más información. Adelante, Harry. Hola Claudia, muy buenas tardes para ti, a quienes nos sintonizan a esta hora. Los Estados Unidos continúa siendo el epicentro de la pandemia en el ámbito mundial. Según información de la Universidad Johns Hopkins, se han reportado más de 5.250.000 contagiados por COVID-19. Pero del país norteamericano nos vamos a trasladar hasta Brasil, que es el segundo país con más casos y más fallecidos. Con 3.224.876 positivos y 105.463 fallecidos, Brasil es el epicentro en América del Sur. Sus autoridades han anunciado la patente de un suero equino para el tratamiento del nuevo virus. Desde este viernes, Perú es el tercer país de la región con mayor número de casos. En total, van 507.996 positivos y 25.648 personas perdieron la batalla. México baja un escalón y es el cuarto país de América Latina con afectaciones graves. Apuntan 505.751 confirmados y 55.293 fallecidos. Le sigue Colombia con 433.805 contagios y 14.145 muertes. Avanzamos en Chile con 380.034 casos anunciados y 10.299 víctimas fatales. En Argentina han reportado más de 276.000 enfermos y 5.362 personas que no superaron la enfermedad. Cerramos el recorrido con Ecuador. Sus autoridades han reportado 98.343 contagios y 6.010 fallecidos. Y justamente este viernes finaliza el estado de excepción en Ecuador. Las autoridades del Comité de Emergencia le han solicitado al presidente Lenín Moreno que se extienda con la finalidad de ponerle una pausa a los números de contagios y de fallecidos. Quienes también quieren poner una pausa en las cifras son los españoles. Y es que este viernes se ha aprobado una serie de normativas que bajan nuevamente la Santa María de los bares, de las discotecas y de los centros de baile. Y también prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y de cigarrillos en la vía pública. Este es el aporte que hago para la emisión meridiana y con él devuelvo el contacto contigo, Claudia. Adelante. Muchísimas gracias, Harley, por este completo reporte. Y vamos a retomar la información sobre el balance en nuestro país. El COVID sigue ganando terreno en Venezuela. Por tercer día consecutivo se contabilizaron más de 1.000 nuevos casos para superar los 30.000 contagios. El balance oficial fue presentado nuevamente en redes sociales. A través de la publicación de láminas se informó que Venezuela superó la barrera de los 30.000 contagios de COVID-19 con 30.369 casos.
El Distrito Capital se mantiene como el epicentro de la pandemia al sumar 371 nuevos casos. Es seguido por el estado Miranda con 219 contagios, Anzoátegui 144, Nueva Esparta 114, La Guaira 90 casos, Zulia 50, Barinas 24, Aragua 20, Apure 16, Mérida 14 casos, Carabobo 12, Lara 10, Yaracuy 9, Monagas y Bolívar 6 casos, Trujillo 4, Táchira 3 y Guárico un contagio. En esta ocasión creció la tasa de niños infectados con el SARS-CoV-2 con 65 casos. En relación al foco de Caracas, las 22 parroquias de la capital están afectadas por la pandemia, pero el Valle lidera la tabla con 56 contagios. Le siguen Catia con 40, Altagracia y El Recreo 32 casos y La Vega 20, siendo los sectores más afectados. En cuanto a los contagios importados, se reflejan 168, con 158 venezolanos procedentes de Colombia, 4 de Brasil, 3 de Ecuador y 3 de Perú. Por primera vez, el número de fallecidos superó los 10 casos tras la muerte de 12 pacientes, ubicando en 259 las víctimas fatales en el país. En Caracas fueron 4 los fallecidos, una mujer de 44 años y 3 hombres de 70, 58 y 71 años respectivamente. Entre ellos figura el dirigente del PSUV, Darío Vivas. En Miranda también hubo 4 decesos, 3 hombres de 57, 77 y 51 años y una mujer de 84. En Mérida se reportaron 2 víctimas, un hombre de 65 años y una mujer de 53. En Táchira un hombre de 39 años y en Apure un hombre de 58 años. A la fecha, 21.385 pacientes se han recuperado, 4.789 son asintomáticos, 3.510 presentan insuficiencia respiratoria leve, 345 insuficiencia respiratoria moderada y hay 81 casos graves. Mardoley Prim, Televen. La Organización Mundial de la Salud afirma que el COVID-19 no se transmite por alimentos. Así lo hizo saber luego de que autoridades sanitarias chinas aseguraran haber encontrado evidencia del coronavirus en alitas de pollo congeladas procedentes de Brasil y en latas de camarones ecuatorianos. El organismo recalcó que la mejor manera de prevenir el contagio de coronavirus es siguiendo las medidas sanitarias y que las personas no deben temer a su propagación por medio de los alimentos. La aclaración surgió en medio de las preocupaciones de autoridades de la ciudad china de Shenzhen, quien habría identificado este jueves que el pollo producido por una planta propiedad de Aurora, el tercer procesador más grande de pollo y cerdo de Brasil, dio positivo por el nuevo coronavirus. Semanas atrás, 3 empresas ecuatorianas habían sido bloqueadas para exportar camarones a este país porque en sus empaques también se encontraban muestras del virus. Una de ellas, Santa Priscila, ya reinició la venta después de comprobarse que cumple con los protocolos de bioseguridad. De inmediato vamos a hacer contacto con Venezolana de Televisión. Vamos a escuchar las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab. La época de las cavernas, yo creo que tampoco. En donde en medio de una crisis global de salud por un enemigo letal, invisible, pero al mismo tiempo mortal, que a la semejanza de réplicas de varias bombas atómicas está minando la vida de muchísimos seres humanos en todo el mundo, en todos los continentes. Hayan venezolanos que se llamen así, será por una cédula o partida de nacimiento, pero su alma, su corazón y su mente son la de monstruos, la de apátridas, la de criminales a sueldo por la ambición de poder, solamente mediocres, y sabemos cuál es su cualidad política, psíquica, de personas totalmente trastornadas. Pero lo importante es detallar que en medio de todo esto, estos sujetos dentro y fuera del país, particularmente en el eje de Estados Unidos-Colombia, intentaron en el mes de mayo secuestrar altas autoridades del Estado venezolano, repito, entre ellas al jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, civiles y militares, y masacrar venezolanos con el objeto de crear un caos y tomar el poder. A esa operación la llamaron burdamente, ridículamente, Operación Gedeón. El día de hoy vamos a dar detalles de la información que hemos adelantado
ya previamente, de manera muy breve, muy resumida, en nuestras redes sociales, referir a audiencias realizadas en los días 7 y 2 de agosto, hace apenas unos días, en las cuales están 17 implicados en el ataque mercenario autodenominado Operación Gedeón, admitieron su responsabilidad en los hechos por los cuales fueron acusados. Es muy importante destacar esto. Admitieron su responsabilidad en los hechos por los cuales fueron acusados. Es decir, están convictos y confesos. A quienes de manera ridícula y muchas veces malintencionada, a través de algunos medios opositores, lamentablemente, de una ala extremadamente radical, han dicho que supuestamente esto fue un montaje. Explíquenme entonces cómo las personas previamente imputadas y hace poco acusadas admitieron su responsabilidad en los delitos de terrorismo, conspiración, tráfico de armas, intento de magnicidio, etcétera. Obviamente están convictos y confesos. Previamente a esta audiencia hicieron una audiencia de delación donde informaron de manera amplia a nuestros fiscales y al sistema de justicia de las acciones que previamente habían realizado. Por lo tanto, quiero destacar que en esta operación tenía entre uno de sus objetivos nada más y nada menos que secuestrar al presidente de la República. Posteriormente, y realizar colateralmente otro tipo de actividades similares, trasladar forzosamente, ilegalmente, criminalmente a autoridades venezolanas a los Estados Unidos de América. Y de manera inmediata instalar un gobierno de facto criminal en el lugar de las autoridades legítimamente constituidas del Estado venezolano. Además, tenían previstos ataques a la sede del SEBIN, de la DIGESIN, del Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, ataques a infraestructuras de comunicaciones, así como la toma del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Esta acción, que sería desarrollada por mercenarios entrenados en Colombia y dirigidos por el contratista de seguridad estadounidense Jordan Goodrow, fue autorizada y financiada por Juan Guaidó y sus delegados Juan José Rendón y Sergio Vergara, quienes seleccionaron a la empresa contratista de seguridad estadounidense Silverco para llevar a cabo semejante aberrada acción. Guaidó y sus delegados firmaron un contrato por el cual se comprometieron a pagar a Silverco $213 millones, entre otros beneficios que saldrían de las arcas públicas del país. Dinero robado, dinero asaltado y saqueado. Todos estos hechos fueron y han sido corroborados por los implicados, que han admitido su responsabilidad, y por aquellos que han optado por la figura, como dije, de la delación. También debemos recordar que esta acción fue planificada en los territorios de Estados Unidos y Colombia. Fue ejecutada por una empresa estadounidense. Recordemos que hay una modalidad nueva que ha hecho el imperio estadounidense de tercerizar, contratar empresas como esta para luego cometer acciones criminales de asalto, secuestro, incendio, asesinatos, masacres, al estilo que lo hicieron en Afganistán, en Irak, en Libia, y luego asumir el mando político de las naciones que son objetivos del imperio estadounidense. Los mercenarios involucrados fueron entrenados en territorio colombiano. Allí el gobierno de Duque no oyó nada, supuestamente. Y los autores materiales e intelectuales están protegidos en esos países sin responder ante la justicia, un tema de impunidad aberrante, depravado. Luego que están convictos y confesos, luego que ellos mismos en audio, en entrevistas han dicho que sí, intentaron bañar de sangre a Venezuela, viviendo en esas naciones, Estados Unidos y Colombia, los autores están
tranquilamente sin siquiera ser citados por los órganos de justicia, ni siquiera mencionados por una autoridad competente, por el fiscal general de esas naciones o por algún, repito, representante de dicha nación vinculado al sistema de justicia. Es uno de los hechos más escandalosos que recuerda la historia del país. Recordemos, un sector de la política nacional, complotado con gobiernos extranjeros, contratase una empresa de mercenarios para realizar una invasión y asesinar o secuestrar a las máximas autoridades del país. No tiene antecedentes en la historia republicana. Todo por su incapacidad de articular un proyecto político que convenza a la mayoría y a través del debate político, del debate electoral, de la asamblea, de la propuesta, ganar una elección, en este caso regional, local o presidencial. En tal sentido, informamos el número de detenidos. A partir del 3 de mayo, día en que fueron detenidos los primeros mercenarios y otros fueron lamentablemente en un enfrentamiento, como ya se conoce, abatidos cuando trataron de desembarcar en la costa de Macuto, se han detenido en distintas operaciones un total de 82 personas vinculadas a esta criminal y terrorista Operación Helión. Entre mercenarios, militares, desertores y activos, así como civiles involucrados en dicha operación, como financistas y apoyo logístico. Armas incautadas y allanamientos. A todos estos involucrados se les incautaron camionetas adaptadas para portar ametralladoras de alta potencia, equipos tácticos, 4 rifles, 21 pistolas, 3 ametralladoras APA, calibre 7.62, 10 fusiles, una escopeta y numerosas municiones de varios calibres. Durante la ardua investigación realizada, se llevaron a cabo 25 allanamientos, entre los cuales destacan 18 en el estado Miranda, 3 en el estado Anzoátegui, nuestro estado natal, 2 en el Zulia y 2 en el Distrito Capital. En total se han solicitado 104 órdenes de aprehensión por parte del Ministerio Público, de las cuales 53 están por ejecutarse, estando las personas prófugas de la justicia. Este contexto es importante para detallar lo ocurrido hace apenas unas horas. En fecha del 7 de agosto del año 2020, se realizó la primera audiencia preliminar ante el Tribunal Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo con jurisdicción nacional, en la que los ciudadanos Ayran Seth Berry y Luke Alexander Denman, de nacionalidad estadounidense, decidieron de manera libre y sin coacción acogerse a una de las formas alternativas de consecución del proceso, como ya se conoce, que es, y ya lo hemos hablado anteriormente, la admisión de los hechos. Así pues, fueron condenados por el referido juzgado por la comisión de los delitos de conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo a la pena de 20 años, 7 meses y 9 días de prisión, cómputo que fue aplicado en virtud de la rebaja de 1/3 de la pena por la admisión de los hechos, más la mitad por haberse acogido, como dije antes, previamente a esta audiencia preliminar a la audiencia de delación, que está, como se sabe, establecida en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal. En la continuación de esta audiencia preliminar, realizada el día 12 de agosto, hace apenas unas horas, otros 15 ciudadanos se acogieron también de manera voluntaria, al igual que los ciudadanos estadounidenses que estuvieron, y aquí les miento también una barbaridad que se cuela siempre para bombardear, golpear toda acción del Estado venezolano, supuestamente que no tenían abogados. Sí tenían un defensor público, que es un abogado que los asistió acompañado de una intérprete. De eso hay evidencias audiovisuales y fotográficas. Igualmente,
estas 15 personas que accedieron de manera voluntaria, asistidos por sus defensores, a la figura de la admisión de los hechos. Ellos fueron Antonio José Sequea Torres, líder del grupo. Recordemos, este peligroso sujeto también estuvo vinculado, entre otras actividades, al golpe de Estado del 30 de abril, conocido como el golpe de los mamones, los cambures, pero también de las ametralladoras y de las bombas, porque ahí tenían armas de guerra para matar inocentes que colocaron en el puente de Altamira. Este sujeto admitió su responsabilidad en el crimen. Cosme Rafael Alcalá, Fernando Andrés Noya, Estewin Andrés Rojas, Luis Manuel Paiva, Ederson Roberto Rumi, Rosmel Edesio Méndez, Gustavo Adolfo Hernández, Rodolfo Jesús Rodríguez, Henderson Israel Ríos, José Armando Alvarado, Gilbert Orlando Varillas, Roberto Andrés Rondón, Jefferson Fernando Díaz, Carlos Enrique Conde. Como vemos, 15 más los anteriores suman 17 condenados ya, porque previamente delataron y admitieron los hechos en este espantoso acto terrorista que pretendió, repito, iniciar una guerra civil en nuestro país. Todos estos ciudadanos forman parte del grupo militar y funcionarios policiales que recibieron entrenamiento por parte de ciudadanos estadounidenses en territorio colombiano. Nuevamente, el uribismo colombiano, preparado siempre en las casas de pique para descuartizar personas, para institucionalizar el terrorismo de Estado, donde aparece ahora Uribe al estilo Al Capone, indiciado por supuestamente validar de manera negativa la presentación de unos testigos, pero debiera ser enjuiciado por estos hechos criminales: apoyo a paramilitares, asesinato en masa de líderes de izquierda, de candidatos presidenciales, de vinculación al narcotráfico, de intentar invadir nuestro país, de conspirar contra la paz de América Latina. Específicamente en Riohacha se entrenaron estos sujetos, se trasladaron en lanchas con material de guerra a las costas venezolanas el 1 de mayo del año 2020. Fueron así condenados por la comisión de los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración a la pena de 24 años de prisión. Es bueno, ya para terminar, explicar un poco para aquellos que colocan siempre la noticia con medias verdades, con manipulaciones, con distorsiones, de un hecho que ya inclusive medios transnacionales como la propia BBC de Londres admite en términos reales, en un reportaje que hace unas horas emitiera, de lo asombroso de una acción criminal como esta, que según dice ese medio transnacional, si no fuese por la pandemia hubiese sido doble el escándalo de su acción, fallida pero criminal. Recordar que efectivamente el término de haber estos sujetos delincuentes, haber admitido los hechos, no solo los declara responsables, sino que ellos confiesan el delito. Les voy a explicar esto para quienes aún se aparecen como que no creen esto, piensan que eso fue mentira, que fue un montaje. Los incrédulos de todas las horas, incluso los que creen, estas personas también creerán que el COVID no existe, dirán que es una gripe aviar, una gripecina, como dijera Bolsonaro. Dirán ustedes cómo va ya Brasil, más de 100.000 fallecidos, lamentablemente. Para los incrédulos que aún piensan que estos sujetos detenidos, convictos y confesos, con armas, con ametralladoras, con bombas, que intentaron masacrar a venezolanos, supuestamente no hicieron nada y que eso fue un montaje, pues bien, la visión de los hechos
no es más que un reconocimiento de la culpabilidad por parte del procesado. Estas personas asumieron su responsabilidad del hecho de los hechos de los que se le acusa, por lo cual solicita al juez de control o de juicio que proceda a aplicar de inmediato la pena correspondiente al delito. Por eso es, alguna gente también ignorante dice, oye, los condenaron tan rápido. Bueno, claro, el Código Orgánico Procesal Penal establece este tipo de alternativas. Si en medio de esta audiencia donde usted se le está acusando, usted admite los hechos, obviamente la culminación y consecuencia inmediata es que usted queda ya condenado. Es un instituto legal para no prolongar el proceso innecesariamente, aplicar una justicia expedita y que además beneficia al procesado con una reducción de la pena. La visión de los hechos realizadas por estos 17 procesados vinculados a acciones terroristas y criminales demuestra la contundencia de la investigación y de la evidencia recabada contra ellos por el Ministerio Público. Felicito a nuestros fiscales, muy valientes, que estuvieron allí paso a paso, coordinando con nosotros las 24 horas, informándonos incluso la culminación de estas audiencias en horas de la madrugada, en estos días recientes, por hacer justicia y preservar la paz sin distingo de todos los venezolanos. En tal sentido, reafirma la veracidad de toda la información que hemos difundido sobre este caso. Quiero destacar también, ya para terminar, lo que significa la audiencia de delación, porque estas personas también delataron y colocaron a la orden de los órganos auxiliares de investigación y de nuestros fiscales información suficiente para incluso determinar responsabilidades de otros sujetos que de entrada no aparecían en el radar de las investigaciones. En tal sentido, debemos informar que previamente 17 de los involucrados se acogieron a la delación. De la información obtenida a través de esta audiencia de delación se logró identificar a otros responsables, entre ellos, por ejemplo, a la Fundación Futuro Presente, que es más pasado que todo. Imagínense esta ONG supuestamente vinculada a actividades y que proselitista estaba de frente metida en las actividades de terrorismo y de invasión a nuestro país. Gracias a la delación se llegó a ellos. Fundación Futuro Presente, que fue fundada por John Goycochea, que se encargaba del financiamiento de la logística, alimentación y arrendamiento de los campos de entrenamiento de los mercenarios, por lo que se solicitó orden de aprehensión en contra de los miembros de esta fundación. No descartamos que haya futuras audiencias de este caso en que se produzca el mismo resultado de admisión de los hechos. Y por si fuera poco, tengamos claro que esta no fue la única acción criminal que ha padecido la República Bolivariana de Venezuela en los últimos meses. Para no hablar del golpe de Estado del 11 de abril del año 2002, donde muchos de los que estamos acá, entre ellos mi persona, fuimos víctimas, empezando por el propio presidente Hugo Chávez, derrocado por pocas horas, pero también con un vil intento de magnicidio en su momento. Voy a más bien hacer un breve recuento a partir del 4 de agosto del año 2018, donde el Ministerio Público ha trabajado arduamente en las investigaciones de todos los intentos de derrocamiento del gobierno legítimamente constituido y de intentos de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro. Tras este intento con drones cargados de explosivos, que también algunos dijeron que era mentira, hasta la propia CNN detalló el hecho criminal con pelos y señales, pero todavía algunos dicen que eso fue mentira, que eso no era verdad. Le siguieron a ese hecho, vean, 5 acciones armadas. O sea, esta gente no tiene, no tiene no solo perdón, sino que es que la acción es de reincidir hasta la saciedad por un trastorno psicopático acompañado con una voluntad criminal, homicida, genocida.
Conspiraciones que han tenido como objetivo asesinar o derrocar a la autoridad del país, sin incluir, obviamente, la operación Gedeón que acabamos de fallar. Uno de estos hechos fue el intento de golpe de Estado, agrego a lo dicho, el 30 de abril del año 2019, o la operación Aurora, realizada en la Gran Sabana. En total, por todos estos intentos de bañar de sangre a Venezuela, por el objetivo de tomar el poder y entregarle nuestra nación a una potencia extranjera, se ha acusado a 105 involucrados. En este sentido, quiero informar que ya están a punto de comenzar y ya están en marcha las audiencias de juicio en el caso del intento de magnicidio. Se han fijado la fecha, pero lamentablemente la dilación procesal siempre de por medio. Muchas de estas audiencias han sido diferidas por petición de la defensa. Luego dicen que están detenidos, que están privados injustamente, etcétera, pero todas las veces, o la gran mayoría de las veces que se ha torpedeado el proceso para judicializar, para terminar estos actos y darle un finiquito con la condena respectiva de estas acciones mercenarias que he mencionado, incluyendo el intento de magnicidio con drones el 5 de agosto del año 2018, han sido torpedeados por la defensa de estas personas indiciadas en estos hechos. Y ustedes saben que cuando la propia defensa solicita diferir una audiencia, obviamente se retrasa el proceso. Como conclusión, queremos reafirmar que estamos comprometidos con la paz ciudadana, con la sanción a todos los actos de terrorismo, y lo hacemos siempre cumpliendo con los principios del derecho a la defensa, del debido proceso, del respeto a las garantías judiciales, de la oportunidad en que tanto las personas involucradas en los hechos como quienes actuando en el sistema de justicia participamos se haga de manera también comunicacional, que se informe a la opinión pública, que ustedes tengan el detalle de estos hechos aberrantes para que nunca vuelvan a ocurrir y que quede en la memoria de los venezolanos que en medio de una pandemia universal que ha cobrado vidas, que ha contagiado inocentes, que ha luchado hogares, criminales a sueldo dijeron que era el momento, que era la hora, que era la oportunidad de iniciar una guerra civil en nuestro país para derrocar el gobierno. Eso, aunado a las sanciones y al bloqueo que vamos a destacarlo así, que ha recrudecido en época de pandemia, a pesar de que las Naciones Unidas, a pesar de que organismos multilaterales vinculados al tema de derechos humanos, entre ellos la propia alta comisionada de Derechos Humanos Bachelet, ha solicitado el cese a las sanciones contra nuestro país, porque en medio de una pandemia esto afecta que usted no tenga, ciudadano venezolano, gasolina en su casa, que haya escasez de alimentos o de medicina, que haya obstáculos en la economía, que enfrentar el tema del COVID se haga más difícil. ¿Quién es un responsable? Quienes han auspiciado el bloqueo y las sanciones y se regodean de ello. Es lo más cobarde que se ha visto en la historia. Personas que están en un llamado gobierno del exilio, no sean tan, que diría, descarados. Vivir con todos los grandes beneficios económicos en Colombia, en Estados Unidos, etcétera, en Europa, con dinero robado, frotándose de las manos cuando hay una víctima por el COVID, pidiendo que eso aumente para generar una explosión social, porque no haya medicinas, alimentos, gasolina, auspiciando las sanciones y el bloqueo, que repito, ha recrudecido en época de pandemia. Esto lo registrará la historia, todo esto que hemos detallado, lo registrará como crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad, que atentan contra los derechos humanos de más de 30 millones de venezolanos. En medio de todo ello, aquí está el Ministerio Público, siempre al lado del pueblo, de la sociedad, de los ciudadanos y ciudadanas, para preservar la paz
la justicia y los derechos humanos de nuestra nación. Muchas gracias. Estábamos viendo una rueda de prensa ofrecida por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien estaba hablando sobre los resultados de las investigaciones en torno a la operación Gedeón. Y en otro orden de la información, el noticiero Televen cumple con el deber de informar el fallecimiento de Pedro Serra, militante y dirigente de Acción Democrática desde la clandestinidad. Serra, en vida, fue el esposo de Isabel Carmona, presidente de la Tolda Blanca. La información fue dada a conocer por su hijo Luis Carlos Serra Carmona, quien en una emotiva carta dejó plasmado el legado que su padre deja a la historia del país, su lucha por la democracia y sus valores éticos, morales y familiares, que hoy lo hacen una referencia ejemplar en el ámbito de la lucha política y la estabilidad de su familia. En la misiva, su hijo Luis Carlos aseguró que Pedro Serra destacó por su trayectoria profesional, que se inició como bioanalista para desdoblarse en el ámbito intelectual de la historia y el periodismo y resaltar como un insigne profesor universitario. El texto escrito por su hijo destaca su indescriptible condición de hombre vanguardista, que supo cómo entender los cambios que requería la sociedad para abrir paso así al rol de las mujeres en condiciones de igualdad. Señala que nunca fue obstáculo para que su esposa Isabel Carmona actuase en cualquier terreno en condiciones de notoriedad, brillo o liderazgo. Desde la Corporación Televen, su junta directiva y trabajadores se unen al pesar de su familia y amigos y extienden hasta su esposa Isabel Carmona de Serra y sus hijos Luis Carlos, Guillermo Alfredo y Leopoldo Alberto Serra Carmona un abrazo solidario en tan difícil momento. Paz a su alma. Es momento de hacer nuestra primera pausa en la emisión meridiana del noticiero. Al regreso, Conatel anunció la restitución de la señal de DirecTV en el territorio nacional. Quédese con nosotros para los detalles de estas y otras informaciones. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, Conatel, confirmó hace minutos que fue restituida la señal de DirecTV. La información la dio a conocer la institución mediante la red social en Twitter, donde señaló que los primeros 90 días serán gratuitos y llegará mediante la empresa Scale Capital. El organismo señaló que la restitución cumple con las disposiciones legales dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia. La SUDEBAN emitió este jueves un comunicado en el cual instruye a las instituciones bancarias permitir sin límite diario alguno las transferencias entre cuentas del mismo banco. Esto con el objetivo de asegurar las condiciones de prestación de los servicios tanto de la banca pública y privada ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. A través de una circular con fecha de 13 de agosto, la Superintendencia de Instituciones Financieras indicó que tales operaciones, independientemente que pertenezcan a diferentes titulares, sin menoscabo del análisis correspondiente del perfil financiero del cliente, se debe realizar en los próximos 10 días hábiles y una vez los bancos hayan adoptado la medida, deben informar a la SUDEBAN cuáles fueron los límites establecidos para dichas operaciones. Además, insta a las instituciones bancarias a mantener un monitoreo transaccional a los fines de mitigar los posibles riesgos que pudieran presentarse por robo o sustracción indebida de los datos confidenciales del cliente. La producción agrícola nacional retrocedió 50 años según Fedeagro. El gremio solicitó al gobierno políticas de incentivo para lo hecho en Venezuela. Oscar Pineda nos tiene los detalles. Buenas tardes, Oscar. Hola, ¿qué tal, Claudia? Buenas tardes, gracias por el contacto. El primer vicepresidente de Fedeagro, Celso Fantinel, explica que teniendo todos los recursos a la mano, la producción agrícola nacional puede tardar una década en recuperarse. Veamos. Prácticamente las siembras que se dieron de cultivos que eran antes extensivos, como el maíz y el arroz, prácticamente van a ser similares a la siembra de los años 1970. En maíz ni siquiera alcanzamos las 120.000 hectáreas de siembra, en ambos cultivos blanco y amarillo, prácticamente un 50% de cada uno. En arroz ni siquiera vamos a alcanzar las 40.000 hectáreas de arroz para este ciclo de invierno. El sector agrícola advierte que la falta de combustible puede dificultar la distribución y producción de alimentos en el país los próximos días. Vienen ahora
las pocas cosechas y vemos que ya nuevamente tenemos una nueva crisis con el combustible, no solo gasolina, sino gasoil. Tenemos problemas con el combustible para nuestros aviones que fumigan los cultivos. El representante de Fedeagro criticó que mientras el gobierno exonera del pago de impuestos a materia prima y otros productos terminados importados, se le aumente el IVA a pesticidas e insecticidas necesarios para levantar la producción en el campo. Este es mi aporte para la emisión meridiana y con él doy el pase al estudio. Adelante. Gracias, Oscar. Y cerca de 300 agricultores de Barquisimeto protestaron a las afueras de la gobernación en demanda de combustible que les permita distribuir sus cosechas antes de que se pierdan. Juan Manuel Oviedo con el informe. Los productores de Río Claro o Parroquia Juárez del municipio Iribarren denuncian llevar más de 2 meses sin abastecerse de gasolina. Sostienen que 30 litros tampoco es suficiente. Las cosechas están a punto de salir y no existe el combustible. Las personas se han dirigido a las estaciones de servicio y lo que han recibido es atropello, ya que se está comerciando con la gasolina. Hubo un momento que se estaba surtiendo con ticket, sin embargo esto fue temporal y ahora que se agudizó la crisis, pues queremos una respuesta de la ciudadana gobernadora que tome en cuenta que esta es la parroquia que produce tomate, papa, maíz, caraota, que van al plato de todos los larenses y aparte del país. Tenemos aproximadamente 2 meses que no nos surten gasolina. Estamos perdiendo las cosechas. No tenemos cómo abastecerla, ni subir los insumos, ni cómo bajar las cosechas. Estamos aquí peleando a ver si se nos asigna una bomba. Ante el temor que se les pierda a la cosecha, aplican medidas algo rudimentarias. A veces nos ha tocado subir hasta a pie, como nos toca subir en caballo o en algunas motos que son un poco más económicas, pero como sea estamos tratando de llegar porque si perdemos la cosecha es un atraso más al país. A pie, en animales, muchos en moto, pero consiguiendo, como se dice, haciendo compartir. El que tiene 1 litro le da al otro y no es la manera, porque se supone que si estamos generando alimentos para el Estado y para el país y la manera de sacar y garantizar soberanía alimentaria debe ser que haya surtir gasolina, combustible para que esta parroquia pues salga adelante y de esta manera saquemos el país de la crisis. Los agricultores de esta popular parroquia productiva de la ciudad de Barquisimeto amenazan con tomar nuevamente las calles de no obtener respuestas en los próximos días de parte de las autoridades gubernamentales. Desde el estado Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. El dirigente opositor Juan Guaidó reiteró que los principales partidos de oposición no participarán en las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre por considerar que no cumplen con los requisitos de transparencia. Esto a pesar del sorpresivo llamamiento realizado por la Conferencia Episcopal Venezolana a participar en las mismas. El diputado resaltó que la única vía para salir del gobierno es siguiendo las vías fijadas, en la que se contempla la movilización de la sociedad en una ruta que, a su juicio, facilite la transición. Guaidó recordó que para poder participar en las parlamentarias debe existir un Consejo Nacional Electoral independiente, lograrse el fin de la intervención e inhabilitación de partidos y dirigentes de la oposición y una observación internacional calificada. Estas palabras fueron en respuesta al comunicado emitido por la Iglesia Católica Venezolana. A las afueras de la morgue de Bellomonte, una madre denunció que su hijo apareció muerto luego de ser detenido por funcionarios de las FAES, presuntamente por no hacer uso del tapaboca. Luciana Peñafón nos amplía la información. Buenas tardes, Claudia. El hombre de 36 años, de nombre Carlos Alberto Rodríguez Arraiz y que residía en Artigas, habría sido detenido en el sector Pérez Bonalde supuestamente por funcionarios FAES que le llamaron la atención por no hacer uso del tapabocas. Su madre, Isidora Arraiz, explicó lo sucedido. Mi hijo salió de mi casa a comprarme una salinita a las 10 de la mañana, el día martes 4. Y me quedé esperándolo. Me dijo un vecino que, ay, ya tu hijo lo soltado. Y le dije, a mi hijo, me fue a comprar una sardina, lo estoy esperando. Entonces no, lo agarró el FAE porque no tenía el tapaboca. A la cual mi hijo le pidieron la cédula y mi hijo viene de un penal saliendo. Posterior a esto, la señora se dedicó a preguntar en qué sede se encontraba su hijo. Fue hasta las instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana de la zona, donde le indicaron que lo buscara en la medicatura forense.
Rodríguez Arraiz había sido excarcelado con libertad plena el pasado 20 de mayo luego de cumplir condena de más de un año por robo. Sus familiares presumen que esta condición podría estar relacionada a su muerte y ya se encuentran formalizando denuncias ante otros entes. Agradecemos el contacto, por ahora continúen con más del noticiero. Muchísimas gracias a Lucía. En Maturín, un hombre fue aprehendido por efectivos de la Guardia Nacional por presuntamente haber transportado 41 panelas de cocaína, equivalentes a casi 46 kilogramos de la sustancia. Venía desde Colombia, pasando por Anaco, estado Anzoátegui, con destino a la población de Maturín, para luego seguir hacia el Mar Caribe. Ahí, como pueden ver, venía en un compartimiento secreto, ubicado debajo de los asientos traseros, que podemos decir que tiene un delito de presunto tráfico ilícito de drogas de la Fiscalía 21 del Ministerio Público, competencia plena en drogas en el estado Monaga. La información la dio a conocer el comandante de la SODI en la región, Alfredo Román Parra, quien informó que en lo que va de año han incautado 213 kilos con 696 gramos de droga en 4 operativos registrados en febrero, marzo, mayo y agosto. La hija del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, Cecilia Victoria Pérez Matos, falleció la madrugada de este viernes en la ciudad de Nueva York. La información fue confirmada por el dirigente político Diego Arria en su cuenta en Twitter, quien aseguró que la hija menor del presidente Pérez llevaba 10 años luchando contra una delicada enfermedad. Corporación Televen se une al pesar de sus familiares y amigos. Paz a su alma. Hacemos una nueva pausa en la emisión meridiana del noticiero. Al regreso, más información. Quédese con nosotros. Más de 250 venezolanos que se encuentran en República Dominicana desde que inició la pandemia de COVID-19 solicitaron un vuelo humanitario a la sección consular de la Embajada de Venezuela. Los ciudadanos aseguraron que no cuentan con los recursos económicos para costear el vuelo de regreso al país ni para realizarse la prueba para descartar el contagio de coronavirus, pues no viajaron con el dinero suficiente para pasar una larga estancia de la nación. El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de los vuelos charter privados a todos los aeropuertos de Cuba. La información la dio a conocer el secretario de Estado Mike Pompeo, quien precisó que buscan denegar recursos económicos al gobierno de La Habana. Detalló que la acción se tomó con los vuelos bajo jurisdicción del Departamento de Transporte, a excepción de los charter públicos autorizados hacia y desde La Habana, vuelos charter privados autorizados por motivos médicos de emergencia, búsqueda y rescate y otros considerados de interés para el país norteamericano. Pompeo aseguró que continuarán cortando ingresos del Ejecutivo cubano provenientes de tasas de aterrizaje, estancias en hoteles y ganancias generadas por viajes para evitar presuntos abusos. El embajador de Irán en Venezuela, Ohad Soltani, aseguró que los barcos confiscados por Estados Unidos que transportaban combustible al país no eran iraníes. A través de su cuenta en Twitter, Soltani detalló que se trata de una guerra psicológica realizada por el presidente Donald Trump para crear una falsa propaganda. Esto en respuesta a las confiscaciones de 4 buques que, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, trasladarían a Venezuela 1.116 millones de barriles de crudo. Y la presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, promulgó la ley que establece el 18 de octubre como fecha tope para las elecciones, luego que fuera aprobada por la Asamblea Legislativa del país, esto con la intención de poner fin a las protestas sociales que llevan más de 12 días. Áñez indicó que el órgano electoral debe establecer la fecha de los comicios, pues aseguró que el ente es el único competente para decidir el día que se realizará la jornada electoral. Así llegamos al final de la emisión meridiana del Noticiero Televen. Un placer acompañarlos al mediodía de hoy. No olviden que pueden ver nuestra emisión completa en nuestro canal en YouTube Televen TV y seguirnos en nuestras redes sociales. Tengan todos buenas tardes.